Colombia ha sido un país que durante toda su historia ha estado sumergido en el conflicto, manifestado en la violencia y la guerra, que según el derecho internacional es la imposición del derecho por la fuerza. En nuestro país se armaron grupos alzados en armas de tendencia ultraderechista, que con el visto bueno del Estado a través de la Ley 48 de 1968 daban fundamentos legales para la organización de la defensa nacional, la defensa civil y la promoción en la organización de las autodefensas. Todo esto dio paso a los paramilitares, que se volvieron una manifestación en contra de la violencia de las guerrillas y a la incapacidad del Estado para resolver los problemas de orden público y los conflictos sociales. Trujillo es un municipio ubicado en la zona central del Valle del Cauca, rodeado de la cordillera occidental, además de ser una región caracterizada por la calidad en su producción de café, plátanos, frutas y verduras. De igual manera, su geografía permitió que el ELN y el M-19 sentaran algunos campamentos cerca del cañón de Garrapatas, lugar donde se llevarían a cabo la mayoría de los enfrentamientos entre paramilitares y ejército contra los grupos guerrilleros. Esta masacre cobró la vida de más de 342 personas a mano de narcoparamilitares y militares, encabezados por Diego Montoya, alias Don Diego, y Henry Loaiza, alias El Alacrán. Era un ejército de tres patas, ¿no? Una era el batallón Palacé, otro era el distrito de policía que estaba en Tuluá, pues incluía a los policías que estaban en Trujillo, en el puesto de acá, y otro era ese grupo de sicarios civiles, pero coordinados con los narcos y con el ejército y la policía, ¿no? Eso, desde el primer momento no hubo la menor duda que eso era así. Y en todas las denuncias, en todas las pruebas, pues eso se comprobó. Tanto que Samper pidió perdón al país por eso, porque decía, aquí estuvieron involucrados agentes del Estado, no solamente la fuerza pública, sino también todo el Poder Judicial, porque el Poder Judicial, cuando se llevaba una denuncia, ellos no investigaban con ninguna seriedad, ellos más bien le sacaban el cuerpo a la investigación, ¿no? El Estado reconoce la responsabilidad de lo sucedido en el gobierno de Ernesto Samper, solamente después de haberlo presentado ante instancias internacionales. Entonces, los culpables son muchísimos. Yo creo que los mismos alcaldes de Trujillo fueron cómplices de todo eso. Los concejales, el gobernador, los diputados, los ministros, todo el mundo sabía porque esto salía en la prensa y salía en la televisión, los cuerpos mutilados flotando en el río Cauca, eso lo conocía todo el país. Es una reparación simbólica a la dignidad de las víctimas de Trujillo. La recomendación número 8 de la Comisión Interamericana exigió al Estado colombiano una reparación simbólica. El proceso de Abafaví pues, nace en el año 1995 y se desprende de una de las recomendaciones que entregó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde pues, decía de que se construyera en un parque monumento en Trujillo para dignificar la memoria de todas las víctimas. Entonces, pues, es el espacio donde nos encontramos, y uno de los espacios que pidió la gente es que hubiera un sitio donde se pudiera colocar una galería con la memoria de todas las víctimas de la masacre de Trujillo. Llegamos a dos exposiciones de un artista pereirano, Rodrigo Grajales, donde tenemos la primera que se llama Las Madres del Silencio, ¿sí? Que es un trabajo muy bonito que trata de dignificar y honrar la memoria de la mayoría de esas matriarcas que siguen y que han luchado y que están en resistencia continua y que
son la fortaleza del proceso de Alphaville. Acá tenemos otras imágenes también donadas por el mismo artista, Rodrigo Grajales, que fueron tomadas en la 12ª Peregrinación Nacional a Trujillo, que fue en el año 2010, donde se hizo una especie de rito simbólico y homenaje a todos los familiares de las víctimas y a las víctimas en especial, cuyos cuerpos habían sido arrojados a las aguas del río Cauca. Para esa ocasión se hicieron unas balsas, ¿sí? 7 en total. Habíamos pensado inicialmente en construir 12, pero pues dado el tiempo y los recursos no alcanzaron tampoco, solamente alcanzamos o pudimos hacer 7. Se lo llevaron y era ya de madrugada, semidesnudos y tiritando de frío, y alguien contó que después de masacrarlo, muchos pedazos los echaron en el río. Debíamos pasar muchos muertos por las aguas del río Cauca, y no se me olvida jamás alguna vez en el puerto de la Virginia, en ese pueblo, con los altavoces de la iglesia, el cura de esa época le decía a los pescadores y areneros que no recogieran más cadáveres del río porque no tenía el presupuesto suficiente para enterrarlos en su cementerio. Enviando un mensaje a las comunidades que nos acompañaron en esa gran peregrinación, de que ya no queríamos que siguieran convirtiendo al río Cauca en un camposanto, en un cementerio. Queríamos devolverle la identidad que tiene para muchísimas personas en este país y en el mundo el verdadero significado de lo que es un río que atraviesa una región geográfica. Es un río donde muchísimas personas sobreviven. Yo tenía una idea de hacer una Ofelia, la obra de Shakespeare, una obra que es muy famosa, que muchos pintores en el mundo la han representado, una mujer que baja por el río, llena de flores, agonizando. Entonces esa imagen la tenía siempre presente y quería hacer una representación también simbólica con esa Ofelia. Entonces les mostré una fotografía de uno de los cuadros de la Ofelia en la reunión de Alphaville con las matriarcas, con la hermana Maritza, con toda la asociación de familiares de víctimas de Trujillo. Solamente mostrarles la fotografía de esa Ofelia navegando por el río, ellos mismos me dijeron cómo hacerla. Que en esa parte de las flores donde está la Ofelia, que había que colocar ahí los familiares que habían desaparecido en el río. Los familiares venían de las víctimas que íbamos a pintar, llegaban ahí a la Galería de la Memoria, los pintábamos con ellos. Inicialmente eran 25 rostros que teníamos presupuestado para hacerlo, pero como el cuento se regó en el pueblo, dentro de la asociación, entonces llegaron otros familiares de víctimas que querían ver a su ser querido representado en el lienzo. Entonces llegamos creo que a hacer más de 100 rostros. También contó que eso fue en Villa Paola y que esa noche solo reinaba la muerte, y sin saber que por estar contando esto al poco tiempo correrá la misma suerte. Bueno, pues como el objetivo principal de la construcción de este parque era dignificar y honrar la memoria de las víctimas de Trujillo, pues ellas también tienen todo el derecho a estar aquí en este espacio, en este parque monumento, y por supuesto que también es como nuestro deber de poder exponer esos rostros, esas imágenes de estos jóvenes. Aquí podemos ver claramente unos niños de escasos 12, 13 años que han sido asesinados en estos últimos 2, 4, 5 años, que también es una memoria que no podemos olvidar, y es una memoria que debe de estar presente en cada uno de nosotros si creemos y queremos construir el país que soñamos. No podemos desconocer la realidad de lo que ocurre acá en Trujillo, en nuestra región y en Colombia. Nos encontramos ahora en la segunda área del Parque Monumento, y es el área
del entierro, donde familiares de víctimas elaboraron su duelo. Muchos de los que no pudieron hacer el entierro de sus familiares, esto fue para ellos un trascender el dolor. Estas áreas del entierro contiene 235 osarios. Sí. El diseño también por el arquitecto Santiago Camargo. Y hubo todo un trabajo detrás de cada escultura. Las familias hicieron dibujos, cómo querían la escultura de su familiar. Nada a la muerte. Era reivindicar el proyecto de vida de cada víctima. Wilder Sandoval, Eucari Sandoval, los dos fueron desaparecidos, según el testimonio de Daniel Arcila, muy torturados, sobre todo Wilder, señalado de guerrillero. Y así cada víctima. A medida que las familias hacían los dibujos, hay dibujos hermosos en el archivo, escribían la biografía y iban aportando la fotico de cada víctima para ir empezando a hacer la galería de los rostros de las víctimas. Fue en barro, esculturas muy hermosas porque el barro muy noble, maleable, donde las mamás, las viudas amasaban el barro con sus lágrimas. Sí, un trabajo de 2 años. Y en el año 2002 hicimos la segunda peregrinación, donde trasladamos a mitad de año, en junio, 36 restos. Pero los demás familiares llevaban una cajita simbólica. Fue muy impactante esa peregrinación desde el Coliseo, venir acá a esta montaña majestuosa a colocar por primera vez. O sea, él era transportador de leche. Él salió ese viernes, no dejó ir el niño que tenía 13 años, no lo dejó ir a la escuela porque estaba lloviendo, eran las 4 de la mañana, lo hizo levantar para que lo acompañara. Y él le decía que él no quería ir por allá, le decía al niño. Entonces él le dijo que no, camina, entonces se lo llevó pues casi a la hora baja. Y resulta que llegando al Porvenir, o sea al Alto, más allá del Alto, ahí lo paró una Toyota y se bajaron 2 tipos, de ahí le dijeron que necesitaba de que él les transportara a uno de los que iban en el Toyota al Porvenir, entonces le dijo que sí. Resulta que el que se bajó supuestamente a subirse al carro fue el que le disparó, le hizo 14 tiros. Y entonces, pero al niño él dice que él le pasaban los tiros por acá, pero a él no lo tocó ni una bala. Estaban ahí pegados el papá. Y el papá cuando empezaron a dispararle, él lo arropó con el cuerpo, lo tapó, y que le decía que se callara, que no hablara, que se quedara callado, que hiciera el muerto prácticamente. Entonces él se quedó calladito. Y entonces que los tipos, decía el niño después, que los tipos salieron y se fueron y que decían, ay, matamos el chino, matamos el chino. Fueron 5 jóvenes que se llevaron de las cooperativas que organizó el padre Tiberio para crear empleo, para crear organización comunitaria. Bajó, me puse a hacer la comida para los niños, nada que aparecía a mis hijos. Y tan raro que no parece, pues yo sabía que lo de los otros de Dilson y Marquito estaban las petaqueras cogiendo mora. Ellos estaban cogiendo arriba cogiendo mora. Pero Arley está en Playa Alta, encerrando los terneros a Ever. Entonces dije, no, yo voy a ir a venirme con él, porque ahora no lo dejan pasar porque está solito, de pronto me le echa mano. Yo bajé, no me dejaron pasar, digo, no pase para allá porque eso está derraqueado.
Sí. Le digo, no, pero es que yo voy a ir por mi hijo, es que él está allá. Nada, no sé, no puede pasar. Entonces yo me devolví, en eso venía María Eugenia, ya de playa, y dijo, Consuelo, sellaron a su hijo. Y sellaron el agregado a él. Entonces le echaron mano y lo llevaron. Le digo, ¿pero a dónde está mi hijo? No, él estaba jugando ahí con los niños, y en eso lo llamaron, y ahí mismo lo cogieron. ¿Yo qué hice? Arranqué para la casa y en oscuro yo sentía que movían unas cosas y brillaba. Cuando me dijeron, oiga, de noche que anda son las brujas, me dijeron así. Yo me quedé callada, arranqué y me fui. Entonces yo llegué y le dije a mi esposo, no, Arley, no me dejaron pasar, no lo pude traer, que es que se lo hayan llevado. Y por la noche ya cayeron de Esther Cayapú, sacaron a Esther y también se la llevaron. Con ese extremo iba guiando la gente. Al domingo yo bajé a de Álvaro y entonces por una maleta que había dejado porque el otro día no me la dejaron subir. Ahí me tuvieron un rato, y me dijo, usted espere un momentito. Y yo no, pero es que yo voy a irle a jalar el almuerzo a mis hijos. Entonces en eso llamó Rubiela, me dijo, ven a Consuelo, come un poquito de almuerzo. Y le dije, no, yo no quiero. Es que yo estaba no podía recibir nada pensando en mi hijo. Ya me fui para la casa, cuando en el ritmo el muchacho que había rimado esa semana, me dijo, camine para la casa, no sabe lo que le va a pasar. El que está acá en silla de ruedas, hermano de los ebanistas. Él muere de pena moral al poco tiempo. No, y varias veces nos han desplazado toda la vida, he vivido desplazada de aquí de Trujillo porque te cuento que a mi papá también lo mataron acá, tenía yo 2 años y ya lo mataron. De aquí nos tocó irnos también desplazados. Cuando estaba la pareja en su alcoba matrimonial y Jair, el papá del niño, Jimmy García Peña, le estaba dando pan. Entran militares, degollan al niño delante de papá y de María del Carmen, la mamá, ella embarazada de 3 meses. Y luego, después de degollar el niño, los asesinan a tiros a la pareja. Y el hermano que escuchó el ruido sale y también lo asesinan en la puerta de su alcoba. Estoy llorando que me avise. Ya traían a mi esposo, ya lo traían y lo metieron a caselata y lo torturaron. Después bajaron a la casa mía, entraron a las piezas, me hallaron las camas, porque eso es cierto. Le dije yo, ¿cómo es que me van a dejar dormir mis hijos en el suelo? Y yo, eso no tiene que ver nada usted. Ustedes lo buscan, dije, ¿cómo que lo buscan? Y nosotros somos campesinos, nosotros únicamente trabajamos, nosotros no estamos haciendo nada de malo. Entonces salió mi juez, ya a mi esposo así con un potrero arriba, cuando en eso bajaban mis 2 hijos. Vea que vienen los guerrilleros. Ya le dije yo, estos no son guerrilleros, ellos son mis hijos, vienen de trabajar. Entonces agarraron a flojo. Yo creí que los iban a matar. Entonces el otro arrancó y se pasó así por el medio del fogón y se tiró de barriga y se entró a la pieza. El otro se arrancó y se fue. Y le gritan, no se lee nada, guerrillero, y ya que lo vamos a coger. Y dije, él no es guerrillero, él viene a cogerlo, mora. A Daniel lo desaparecieron, pero gracias al testimonio de Pablo Cano se pudo saber el desastroso y salvaje crimen de cómo mataron, destrozaron a Daniel Arcila. Hasta moribundo él decía agua, agua. Y lo que hicieron con él fue echarle gasolina y prender candela, horrible, sí, eso no, inhumano.
Al escuchar esta versión salimos muchos, para encontrarlo nos fuimos en manada, y la nostalgia nos embarga todavía, tanto buscarlos pero no encontramos nada, y la nostalgia nos embarga todavía, tanto buscarlos pero no encontramos nada. El muro lo inauguramos en el año 2002 y el muro lo apoyó Amnistía Internacional de Holanda, porque Josiar estaba refugiado o está todavía refugiado en Holanda. Es la idea que van a ser 7 muros en 5 países de América Latina donde ha habido la guerra: Guatemala, Colombia, El Salvador, Argentina y Nicaragua. Ahí hay una placa: América Latina, tierra madura, tierra de mártires. Él dice: al muro nunca le va a faltar el sol. Mientras acá estamos de día, allá estarán de noche y lo contrario. El muro él lo compara con las mujeres por la resistencia. Estos muros se utilizaban mucho antiguamente para proteger las ciudades-estado contra los ejércitos enemigos. ¿Sí? Por ejemplo, el pueblo de Israel siempre era amurallado. Sí. Esos muros de Jerusalén para proteger la gran ciudad. Él dice que si esos 7 muros se unen, forman un círculo, y él llama el círculo del amor. Por eso es un muro a la vida, a la paz. Lo que yo le decía, yo no veo un cambio en Trujillo. La gente que hay, ¿no? Que Trujillo cambió porque, uy, no, la otra, vea las carreteras pavimentadas, pero fue por Tiberio. O sea, no es un cambio, digámoslo, si vamos a, depende de lo que usted tome como un cambio. Un cambio por el Estado no hay. Esto es abandonado totalmente por el Estado. Y si vamos a ver, por ejemplo, usted va a la finca, usted ya ve, no era como la otra vez que veía las fincas normales, que se veía esas cafeteras grandísimas, no. Ahora esto ya, usted va y, ay, esos poteros tan grandes de don fulano de tal. Claro, porque ya acabaron con el café, meten el ganado. Ay, qué finca tan bonita. Pues los que no conocen de verdad que es una finca, porque la gente le mete acá que una finca es una casa muy linda, con una piscina al lado, un cerco, una malla bien linda, y hay un poco de juegos, y eso es una finca de recreo. Eso es para allá, para abajo, no. Acá las fincas deberían de ser lo normal. Su casita como es de bonita, los cultivos. Hoy en día eso no. Entonces mucha gente le dicen, hola, ¿y qué ha cambiado? Ay, claro, Trujillo ha cambiado, mire, y verá que una va para allá para el alto. Y unas fincas muy lindas, eso es tan hermoso, pero eso no es un cambio. Eso es un retroceso, eso es un cambio para ellos. Pero ¿en qué le beneficia una hacienda de esas a una persona de abajo, no? ¿Qué le beneficia? No es que vaya, yo le estoy siendo demagógico, que hablándole para el bien de los pobres, no. Sino que da tristeza eso. El Trujillo cambió, pero no es lo de antes. Hay gente que cree que el cambio es ver un poco de carros bonitos en Trujillo. No, eso no es un cambio. La gente no ha entendido. Pues ahí leía, yo creo que ustedes lo han visto, que el día que el hombre, cuando se acabe el agua, los árboles, el oxígeno y todo, se va a entender que el billete no se come. Pero al año de inaugurarlo, el muro se inauguró en el año 2012, en junio, cuando se hizo traslado de los primeros restos. Vinieron paramilitares de la UC y lo cogieron a tiros. Como era vidrio blindado, quedaron los orificios de los tiros de las balas. Lo dejamos así, como otra segunda masacre y atentado a la dignidad de las víctimas. Pero luego, en el 2004, organizamos un encuentro de mujeres a nivel nacional de todo Colombia. Y mientras nos organizábamos en el pueblo,
vinieron y tuvo que ser con mazo fuerte para poder partir vidrios blindados. Nos sacaron los objetos, los tiraron ahí en el centro, los partieron. Había mucha artesanía en barro hecha por Josias. Y ese día el muro fue el muro de lamentaciones, el muro del llanto de las mujeres indignadas. Ya me despido denunciándole al gobierno y a ustedes, queridos compañeros, que por estar reclamando nuestras vidas, alguien por ahí me trató de guerrillero y yo les dije que están equivocados. Ya mi familia me mira con desconsuelo y yo les digo que lo único que quiero es encontrarles a mis hijos, a su abuelo. La naturaleza muy generosa nos regaló y contribuyó con un monumento natural. Son 2 árboles de guamo que se abrazan. Y lo tomamos también como un mensaje a las víctimas. Esos 2 árboles los llamamos el abrazo de la fraternidad, el abrazo de la solidaridad. Y a los visitantes peregrinos les decimos siempre, ustedes son uno de esos árboles que vienen y se abrazan con Afavit. Los que vengan a visitar este lugar tengan un nivel de compromiso con el lugar y entonces como que su paso también implique dejar una huella y qué más que dejar un árbol sembrado que va a crecer, que va, ¿sí? Entonces me parece que es también como esa idea de eres un visitante pero vincúlate también dejando algo en este lugar y que si en algún momento vuelves sepas que ahí sembraste algo y que va a crecer y que va. Y me parece que también simbólicamente es como trabajar un poco el sentido de sembrar la memoria, ¿no? Sembrar la memoria para que sea una memoria que crezca, que perdure, que florezca. O sea, también creo que tiene que ver ese lugar de lo simbólico, o sea, lo que implica sembrar, plantar, cultivar, crecer, en el sentido en lo que se busca hacer con el trabajo de la memoria en un espacio como estos. Es hora de ser tus testigos, de quienes construyen una verdad integral, la verdad desde las víctimas, la verdad desde nuestros mártires, la verdad desde sus proyectos de vida, la verdad desde el dolor de las familias víctimas, en la lucha y la resistencia. Es hora, hoy, unidas y unidos a este paro nacional, a esas marchas que hacen los campesinos en Colombia, por una economía justa, por la tierra, por el respeto a sus vidas. Es hora de denunciar la mentira, la corrupción, la oscuridad que encadena la verdad, denunciar a viva voz estrategias de impunidad. Es hora de ser tus testigos de la verdad hecha hoy luz, de la verdad hecha justicia, memoria, reparación, de la verdad de los que luchamos por una nueva Colombia. Es hora de ser tus testigos de ese Dios hecho hombre, hecho verdad, verdad de personas libres, verdad hecha hoy vida, verdad de aquellos que luchan por construir una paz con justicia social. También contó que eso fue en Villa Paola y que esa noche solo reinaba la muerte, y sin saber que por estar contando esto al poco tiempo correrá la misma suerte. El mausoleo al padre Tiberio Fernández. La puerta fue diseñada por Orlando Naranjo, el presidente de Afavit, donde quiso hacer la memoria del cuerpo destrozado,
torturado del padre Tiberio. Ahí lo agarran, esa gente como todo narcotraficante que respete no tiene piedad de nada porque el concepto que le hacen ver a la gente es que son muy bravos y no, son cobardes. Son cobardes, ellos no dejan nada. Si usted nota, por ejemplo, el narcotraficante cuando lo agarran, ya no es un sapo, sino un colaborador, ¿sí? Pero cuando él agarra a alguien que medio habló, es un sapo, arranquémosle la lengua, pero cuando a él le toca que hablar en cierta manera, entonces ya entonces es un colaborador. Entonces ellos en ese tiempo, ¿cómo cogieron a la gente? Al terror. Fue realmente un acto muy doloroso de poder constatar en los cráneos las torturas, los cortes de motosierra, como están ahí en la galería de memoria, las fotos de esas exhumaciones. Al padre Tiberio las costillas trituradas, ¿sí? Y ver que saca restos sin la cabeza, sin las falanges, porque sin las manos, ¿no? A ver, esta pintura que la nombraron el Cristo decapitado, pues hace simbología a cómo quedó Tiberio, ¿no? En realidad ellos sí practicaron la sevicia en él. O sea, lo que le hicieron a él a escala es lo que Tiberio hacía en buena forma para el pueblo, si lo tomáramos de otra manera. Ellos vieron que era un líder tan bravo y tan bueno que vamos a hacer algo que, mejor dicho, imagínense, mocharle las piernas, la cabeza, los pies, perdón, la cabeza, castrarlo, las manos, decapitarlo, apuñalearlo. Entonces yo me como, uy, esa gente, esa gente tuvo que, y lo chistoso es que muchos están vivos todavía, codeándose y haciendo quién sabe cuántas cosas. Entonces sí, la pintura se quedó corta a la hora del té, pero es espectacular, es muy linda y viéndolo por el lado simbólico, ¿no? No debería de ser así, me gustaría que Tiberio estuviera vivo y que fuera la pintura de él haciendo obras, ¿no? Pero no se pudo. Es lo mismo que los que creen en cualquier religión que se llame, creen en Jesucristo, lo ven y también está torturado, pero se llama el Cristo decapitado. Él quiso recoger en este tríptico de fotos 3 facetas de la vida del padre Tiberio. Como sacerdote, misionero, entregado, testimonio de fe de Jesucristo. Su faceta de sociólogo, estudioso, intelectual. Y su tercera faceta con las manos que se entregan, como promotor social, como misionero entregado a la comunidad, con esa mirada aguda, ¿sí? Tenemos en esta pintura las 24 cooperativas que él organizó. Él fue a Israel, hizo la práctica de las cooperativas, aprendió y viendo la situación de pobreza, de desempleo, organizó 24 cooperativas que Gabriel muy bien la plasmó en una de las marchas. Tiberio apoyó 2 marchas, 88 y 89. La del año 89 fue como el detonante. A Tiberio lo mataron como matan a todo el mundo acá en Colombia. Si usted no se acomoda a algo, a un sistema, y usted no apoya al pueblo, entonces lo mata. Si usted apoya al pueblo, lo mata, ¿sí? Si no apoya al pueblo, se queda con ellos. Entonces Tiberio, claro, por eso lo mataron. Él llegaba, que sea o no sea guerrillero, eso lo dejo a criterio del que piense, porque no podemos acomodarnos a que esto, que aquello, no. Eso ya lo determina la persona. Lo mataron y si usted le pregunta a la gente, hombre, ¿y por qué lo mataron? Pues los que tenían el billete en ese tiempo, porque eran guerrilleros los que tenían. Y los pobres van a decir otra cosa, le van a decir, hombre, no sabemos por qué lo mataron.
personalmente, ¿qué pienso yo? Sí, a él lo mataron porque en esos días aquí estaba el narcotráfico, el gobierno, que es el mismo narcotráfico, bueno, las autodefensas, y bueno. Entonces, él era una persona muy aparte, resulta que él movía masas. Y usted sabe que acá, lo que llamamos comúnmente un pato, si no se mete en la política, se lo tolera. Pero cuando Tiberio ya podía hablar y decir, y mover un grupo político, porque él, en cierta manera él decía, vimos en movimiento, y ya otros le cogieron bronca, y ya bueno, y lo fueron metiendo en el cuento, por algo tenían que sindicar, y ya lo metieron en un cuento, unos que guerrilleros, otros que... Lo mismo que le hicieron a Jaime Garzón. Jaime Garzón ayudante, ya es del ELN, ya es esto, entonces lo mataron por eso. Yo diría que ahí sí sale el dicho, a uno lo matan por bueno. A uno lo matan por bueno. Se lo llevaron y era ya de madrugada, semidesnudos y tiritando de frío. Y alguien contó que después de masacrarlo, vueltos pedazos los echaron en el río. Y alguien contó que después de masacrarlo, vueltos pedazos los echaron en el río. Tenemos la memoria de Monseñor Romero del Salvador, Bartolomé de las Casas, defensor de derechos humanos, Enrique Angelelli, obispo de Argentina, Digna Ochoa del Salvador, el Chico Méndez, muy conocido en Brasil, sí. Y mártires, aquella religiosa hermana Yolanda Cerón, el padre Bernardo López Arroyave de Santander, a Caterina de la Universidad del Valle. Tenemos entonces una memoria no solo de Trujillo. Aquí este sitio abre, igual que el sendero de la memoria, abre el espacio a esa memoria a nivel latinoamericano. Los culpables son muchísimos. Yo creo que los mismos alcaldes de Trujillo fueron cómplices de todo eso. Los concejales, el gobernador, los diputados, los ministros, todo el mundo sabía porque esto salía en la prensa y salía en la televisión, los cuerpos mutilados flotando en el río Cauca, eso lo conocía todo el país. Y nadie hacía nada, ninguna autoridad hizo nada, ¿no? Y eso lo dijo la Comisión Trujillo, ¿no? Esto no hubiera ocurrido si las autoridades hubieran cumplido con su deber, ¿no? Aquí nadie cumplió con su deber, entonces todo el Estado fue culpable de esto. El primer problema que tenemos es que el Estado colombiano solo acepta 34 casos de los más de 100 que inicialmente se le habían presentado. Entonces, sabemos de que las víctimas de Trujillo, que han declarado y que tenemos pues en la base de datos los diferentes testimonios y documentos, ya que se acercan a los 400, inclusive solamente hablando de la época, del 88 al 94. Ya si hacemos cuenta de lo que ha ocurrido hasta el año anterior, 2012, 2010, pues por supuesto que ya creo que esa cifra pues sobrepasa y creo que hasta se duplica. Todo esto lleva a que se expida la ley 1448 del 2011, en donde el Estado reconoce que hay un conflicto armado, que hay víctimas del Estado, que hay víctimas del paramilitarismo y hay víctimas de la guerrilla, y reconocen unos derechos en genérico, pero los reconocen. La justicia transicional es cuando un conflicto se acaba y el conflicto no se ha acabado. O sea que para mí la justicia transicional es más un discurso que una realidad. De ellos podrán quitar las flores, pero nunca la primavera de Eduardo Galeano. Cuando iban a extraditar a Montoya, yo recuerdo que yo le escribí al presidente Uribe, recogimos firmas aquí de muchas familias, porque eso era ilegal, extraditar a una persona que tiene procesos dentro del país y procesos tan graves como el de Trujillo,
eso está en contra de la Constitución, ¿no? Sin embargo lo extraditó, pasó por encima de todo, ¿no? Entonces eso no satisface los deseos de justicia de la gente. Dificultades. Una, no han sido reconocidas la totalidad de las víctimas, pese a las pruebas, documentos, testimonios, declaraciones que hay frente al caso Trujillo. El gobierno se compromete a reparar integralmente a las víctimas, pero cuando se diseña ese plan de inversión social para el municipio de Trujillo y que empieza a ejecutarse a partir del año 1996, esos dineros, la mayoría, fueron hurtados, pues vemos de que la mayoría de los programas que allí se encontraban inmersos en ese plan no lograron los objetivos para el cual habían sido trazados. Hubo corrupción, creo que en casi todos de ellos. Muchos de los programas que estaban plasmados en ese plan de inversión nunca, ni siquiera se iniciaron. Algo se ha logrado en el siguiente sentido: reconocer que las víctimas tienen derecho a participar en las audiencias, así sea en forma precaria, así sea limitado a única y exclusivamente los casos en los cuales ellos fueron victimizados por sus familiares. Pero de eso a que se consigan los derechos de las víctimas estamos muy lejos, pero muy lejos. Este tema de la memoria pasó de las víctimas al Estado. Yo creo que que ahorita el tema de la memoria y de la reconciliación está mucho más, que son las víctimas que lo manejan mejor ahorita. Se ha hecho ridículo frente a lo que se debería hacer. Entonces, una condena a Loaiza como 18 años después, que es el único hasta ahora, porque los otros todavía no han sido condenados, ¿no? Ningún proceso contra todas las otras autoridades que estuvieron y que fueron cómplices. ¿Eso qué justicia es? Es una caricatura de justicia. Es muy difícil que una comunidad, no solamente acá en Trujillo, en cualquier parte del país, pretenda ser reparada cuando al otro día lo siguen amenazando, lo siguen masacrando, lo siguen desapareciendo, lo siguen torturando. Es muy difícil reparar a una comunidad, porque queremos que se cumplan no solo los compromisos del Estado al reconocernos a nosotros como víctimas, sino lo que está en la ley. La ley es muy clara, donde siempre se expresa por los diferentes formas. Por ejemplo, la ley 1448 dice que las víctimas van a ser reparadas integral y efectivamente. Entonces esperamos de que eso no quede solamente en unos libros, en unos proyectos, en unas cosas muy bonitas, que cualquiera lo lee y dice, no, pues las víctimas ahora sí van a poder sonreír, estar felices, pero cuando ya empezamos a la acción encontramos peros y tropiezos por toda parte. Lamentablemente las formas de administración de justicia en Colombia son muy precarias. El señor Henry Loaiza, producto de acuerdos internos del narcotráfico, y en esto creo que valdría la pena que la gente viera muy de cerca lo que es el cartel de los sapos, que hace relación al cartel del norte del Valle, de cómo ellos acuerdan que algunos de ellos, como muestras de buena voluntad y de buena fe, se tienen que desmovilizar, se tienen que entregar a la fuerza pública, someterse a la justicia. Este tema de las víctimas es muy actual y te digo que un museo que habla sobre las víctimas, de pronto dentro de 20 años la gente no va a entender muy bien de qué trata. No sé, hay que hablar de las víctimas, pero también abrir también la narrativa, creo, o sea, dar claves para entender el conflicto armado, pero a toda la gente. Estaba Barco, después viene Gaviria, después viene Samper, después viene Pastrana y después viene Uribe. Todos ellos tuvieron culpa, todos, porque es que ellos sabían lo que estaba ocurriendo. El único que hizo algo pues fue Samper,
pero ya por presión de la Comisión Interamericana. Por cuenta propia no hubiera hecho nada, sino ha sido presionado por la Corte de la Comisión Interamericana. Que no quede en el olvido. Nuestros familiares, nuestras víctimas son dignas de ser recordadas, son dignas de ser reparadas integralmente, no solo económicamente, sino con un plan que obedezca a las verdaderas necesidades de las comunidades, que nuestros campesinos no se queden allá en el campo, abandonados, esperando a que de pronto venga algún político en alguna campaña a ofrecerles, a entregarles lo que siempre ofrecen: un plato de lentejas, una teja de zinc, un bulto de cemento. El paramilitarismo sigue existiendo, es decir, que ellos, la estructura que se genera a partir del año 95, en donde se dividen pues el grupo de Henry Loaiza, el grupo de Diego Montoya, entre los machos y los rastrojos, sigue existiendo en la región. Que estos grupos paramilitares no han dialogado, no se han desmovilizado y que están plenamente activos en la zona y siguen teniendo el control de toda la región, en donde, por lo que se conoce, por el trabajo que se ha hecho, hay una coordinación con autoridades y con fuerza pública. Es decir, ahí hay una zona de control total de las estructuras mafioso-paramilitares, con complicidad total de la fuerza pública. Eso es absolutamente evidente para nosotros, desde luego, por lo que conocemos de la región. Pero creo que es importante que hay que hacer cosas así con las víctimas, porque ellas estuvieron tan solas que hay que hacer cosas con ellas, ¿no? Pero si tú quieres hacer un uso nacional de la memoria, tú no puedes solo hablar de las víctimas, tienes que hablar de otra gente, porque hay otra gente. Y también está la pregunta: ¿quién es víctima? O sea, que la ley define unos grados de consanguinidad para decir tú eres víctima, pero hay personas que no están en esos grados de consanguinidad, pero que se sienten víctimas. Hay muchos problemas alrededor de esta palabra de víctimas también, no sé, es complicado. Y creemos de que si empezamos a hablar, que si empezamos a contar la historia, cada uno de los que tenemos historia en este país, y a hacer memoria de lo que ha ocurrido, toda esa información, todos esos hechos, todos esos relatos son los que nos van a servir para empezar a redireccionar y a construir el país que queremos, el país que soñamos. Para poder construir y para poder proyectarlo en programas, en proyectos hacia el futuro, hacia lo que queremos hacer o empezar a trabajar ya, debemos de conocer primero nuestro pasado, nuestra historia. Eso no lo podemos desconocer.